¿Están viendo la pantalla? Estamos mostrando el mismo circuito. ¿Están viendo aquello? ¿Hola? Sí, ingeniero, se ve. Ok, perfecto. Ahí vamos a continuar entonces. Decíamos que la mejor manera de visualizar este proceso es realizar su diagrama temporal del registro. Y para realizar el diagrama temporal del registro, vamos a presentar la secuencia en base a la señal de reloj. Aquí estamos en la continuación de nuestra filmina, estamos explicando el mismo proceso que habíamos mostrado cuando ponemos la información correspondiente para introducirnos en el flip-flop, en la formación de los flip-flops que representan un registro de entrada serial, salida serial. Entonces, estamos utilizando las entradas J y K, pero garantizados con un inversor que me dan señales complementarias. Y cómo por el tipo de interconexionado estamos desplazando la información. Para visualizar aquello, esto es lo mejor que tenemos. Nuestro diagrama temporal. Si nos fijamos, aquí en la parte superior está marcado la señal de borrado. Como estamos utilizando un borrado asíncrono, entonces no necesitamos ninguna señal de reloj. La tercera señal de ondas que mostramos es la señal de reloj. Y estamos diciendo que es con el flanco descendente, ahí está marcado la flechita. Entonces, lo podemos interpretar para un flip-flop de pulso o lo podemos interpretar para flip-flops de flanco descendente. Entonces, va a ser la transición de cada uno de los flip-flops en cada uno de estos flancos. Lo primero que hacemos, independientemente de la señal de reloj, es el borrado correspondiente. A ver, habíamos dicho, si nuestros flip-flops JK, maestro esclavo, están hechos con operadores NAND, su condición inicial de partida tiene que ser en 1-1, con las entradas clear y pre-reset, si es que dispusieran de las dos, en 1-1. Si solo dispone de uno de ellos, quiere decir que el fabricante, el pre-reset, lo conectó ya de entrada a la señal de polarización del flip-flop. Y te ha dejado para que tú puedas manejar el clear con un conmutador. Entonces, una vez que tú tienes que inicializar para ponerle la tensión de polarización a tu circuito integrado, te dice la entrada clear con un conmutador lo debes poner a un 1 lógico, o sea, la fuente PSC. Entonces, cuando enciendes, le das energía a tus circuitos integrados, donde están los flip-flops que están conformando un registro, entonces, en ese momento me va a aparecer todos en esta posición, tanto el pre-reset como el clear. En este caso solo estamos teniendo acceso al clear. Entonces, en esa posición del 1 lógico en el clear y el pre-reset que el fabricante lo puso al 1 lógico, dice, está en repite historia pasada. Entonces, si uno quiere ver si ha tenido alguna información remanente en ese momento, puede visualizar qué tengo en la salida principal en Q sub A, Q sub B, Q sub C y Q sub D. Seguramente vas a tener una formación binaria. Entonces, tú dices, esa información binaria yo lo tengo que borrar. Entonces, tu clear, estando en 1, lo llevas a 0. Entonces, en esa posición te va a borrar. Vuelves a 1 y ahí lo vas a repetir, va a estar en la condición repite historia pasada. A partir de ahí, solo vas a responder a las entradas o a la información binaria que voy a tener en J sub A, porque para ese primer flip-flop, la entrada Q, a través de un inversor, ya estamos garantizando la complementariedad. Entonces, vamos a desplazar estas informaciones que tenemos puestos acá para diferentes señales de reloj. ¿No ve? En mi caso, para flanco descendente o pulso positivo. Entonces me dice, yo voy a trasladar esta información. Ahora, nosotros tenemos el concepto de decir, el fabricante me va a indicar con qué anticipación debo poner el 1 o el 0 lógico que quiero almacenar en el primer flip-flop
antes de que me llegue esta señal. O sea, de ese detalle nunca no tenemos que olvidar. Y ese detalle lo vamos a tener en el manual del circuito integrado. Ok, entonces en función de eso, si nos vamos fijando, aquí están las salidas. ¿No ve? En una primera instancia, nosotros tenemos los ceros. En Q sub A, Q sub B, Q sub C, Q sub D. Ahí están los ceros. En el siguiente pulso de reloj, voy a tener una información introducida a las... Claro, lo hemos hecho a través de las entradas de información al primer flip-flop, Q sub A, el 1, por ejemplo. Este 0 ha sido desplazado acá, este 0 ha sido desplazado, este 0 ha sido desplazado, y este 0 hemos perdido. Primer 0 que hemos sacado. Entonces, si nos vamos fijando, durante los 4 pulsos de reloj, voy a tener esta información almacenado en mi registro. Entonces me dice, como esto es entrada serial, como la salida también va a ser serial, después de otros 4 pulsos de reloj, voy a tener esta información, o sea, que va a coincidir con esto. Nosotros eso en la explicación lo hemos puesto con ceros puestos en color rojo y en color azul. Los del azul correspondían a las informaciones binarias. Y seguramente después de los 8 pulsos de reloj voy a tener estos 4 ceros. Entonces habré leído toda la información. Fíjense, es esta información ahora que está al revés, que es esta, que ha leído toda la información. Entonces en el siguiente pulso de reloj todos están en 0, mi flip-flop ha quedado nuevamente inicializado, o mis flip-flops han quedado nuevamente inicializados para permitir una nueva escritura. Entonces, es de capital importancia en todos los modos, pero ya nos tenemos que acostumbrar. Cuando hablamos de sistemas digitales, en lo primero que tenemos que pensar, 1, la tabla de verdad. 2, cómo representar esa tabla de verdad en un diagrama de ondas. ¿No? Ahora, luego, en ese diagrama de ondas voy a pensar, dependiendo si es síncrono o es asíncrono. Con los flip-flops, para nosotros, siempre tiene que ser del tipo síncrono. Siempre tengo que pensar que tiene que haber o un pulso de reloj o un flanco de reloj que me permita manejar los flip-flops. Nada más sencillo que eso. Y ustedes, si se fijan, hasta ahora en todos los exámenes que hemos dado, siempre hemos estado pidiendo que se construya el diagrama temporal. Porque esa va a ser siempre la forma como tú vas a realizar, ya sea el diseño o el análisis de un sistema digital. En este caso, en esta aplicación para mi registro. Perfecto. Ahora vamos a ver el otro registro, el registro con entrada serie y salida paralela. Aquí ya nos anticipamos y decimos, si mi registro es de 4 bits, voy a requerir 4 señales de reloj para escribir. Al cabo del cuarto ciclo de reloj voy a tener en las salidas principales de los flip-flops disponible la información en paralelo. Entonces lo que vamos a mostrar, fíjense, la formación es la misma que nuestro anterior flip-flop o registro de entrada serial, salida serial. Ok, estoy utilizando siempre la entrada del flip-flop de mayor peso posicional. Pero a medida que vaya haciendo desplazar la información con mis señales de reloj, después del cuarto ciclo de reloj voy a tener disponible en las salidas principales de los flip-flops la información escrita. Entonces me dice, este tipo de registro solo me va a demorar la información en 4 ciclos de reloj. Hacer su diagrama temporal va a ser muy sencillo, ¿no ve? Entonces, para eso siempre vamos a recurrir primero, ¿no ve? Si la entrada, perdón, primero, si el flip-flop dispone o no del pre-reset y del clear. Si solo dispone del clear, entonces ya sabes, el clear tienes que inicializarlo en 1, ponerlo a 0 y volverlo a 1 para que se encuentre en repite historia pasada. Ahora, si los flip-flops estuvieran hechos con operadores NAND, las condiciones son diferentes.
Cada uno de esos mecanismos hemos aprendido en nuestro capítulo 6 y conocemos perfectamente el manejo de la inicialización. Y la formación nos reviste más que interconectar salidas con entradas. Y ahí ya tengo disponible mi registro. Entonces, lo primero que siempre voy a hacer es inicializar, es decir, borrar las salidas principales de los flows. Luego voy a empezar a escribir la información. Como es entrada serial, 4 pulsos de reloj me determinan la presencia de las 4 salidas principales. Entonces, al cabo de esas 4 señales de reloj, ya tengo mis salidas disponibles del registro. Nada más sencillo que aquello. En función de nuestro diagrama temporal mostrado anteriormente, dijéramos, solo es hasta la mitad. Vamos a mostrar esto. Entonces, cuando decimos solo hasta la mitad, estamos hasta aquí. Aquí ya tengo mi información disponible a la salida. Entonces, ahí si contabilizas son 4 pulsos de reloj. Eso es lo que necesitamos para un flip-flop o un registro cuya entrada es serial y salida es paralela. Ok. Ahora veremos el otro registro, el registro con entrada paralela y salida serial. Entonces, ahora, para este tipo de registros hay una variante. ¿Cuál? Que puedo utilizar las entradas asíncronas para cargar la información en forma paralela o puedo utilizar las entradas síncronas. Esa va a ser la única diferencia. Porque después para la lectura del flip-flop siempre voy a utilizar el sistema síncrono. Ok, veamos. Esto es lo que estamos mencionando aquí, que para la escritura de la información vamos a requerir la entrada pre-reset. Entonces me dice el flip-flop que vamos a utilizar para este registro, si es con la entrada asíncrona, a ese flip-flop tiene que tener la entrada clear y la entrada pre-reset. Con la clear voy a poner todos en condición 0 y con el pre-reset voy a poner el valor el que yo quiero almacenar en mi registro, que luego haré ese valor almacenado, la lectura en forma serial. Esa es la primera pequeña corrección. Veamos. Esta es nuestra formación, 4 flip-flops otra vez. Pero aquí estoy utilizando la entrada pre-reset y la entrada clear. ¿No ve? Entonces eso quiere decir que el fabricante de este flip-flop me tiene que dar ambas entradas. Si quiero utilizar esta metodología. 1. Por lo tanto, para poder inicializar, es decir, para poder borrar la información con la entrada clear, ¿vale? Para poder borrar con este interruptor, también tengo que manejar el interruptor correspondiente para PDR, porque la primera condición que voy a ajustar es repite historia pasada. ¿Qué estás repitiendo acá? No importa. Que repita la historia pasada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que voy a tener estos 2 conmutadores en la posición que corresponda, ¿no ve? Ya sea un 1 o un 0, eso va a depender de qué están fabricados, de qué circuito combinacional he utilizado, qué operador lógico combinacional he utilizado para fabricar estos flops. Entonces me dice, cuando estén en la posición 1, por ejemplo, estén repite historia pasada. Entonces, para el borrado correspondiente, seguramente este es el pre-reset, voy a mantenerlo en 1, solo el clear lo voy a llevar a 0. Entonces, esperaremos un tiempito muy breve, inmediatamente aquí me va a aparecer un 0, un 0, un 0, los 4 ceros correspondientes. Una vez que tengo los ceros, la entrada de borrado tengo que volverlo a 1. Como el pre-reset no lo he movido, entonces los 2 están en 1, repite historia pasada, ¿qué va a estar repitiendo? El 0, 0, 0, 0 en las 4 salidas. Entonces ya sabemos que hemos puesto en condiciones iniciales. Ahora, el pre-reset mantenemos en 1, si esa es la condición de partida, están en repite historia pasada. Ahora, como voy a introducir información por la entrada pre-reset, ¿no ve? Entonces me dice, voy a utilizar su... Claro, este no es un multiplexador, pero trabaja como tal. Es una compuerta.
Es un operador NAND, ¿no ve? Entonces, para introducir esta entrada de información, en algo tengo que poner esta otra entrada, ya sea en un 1 o en un 0. Entonces me dice, de esa manera, poniendo en alguna de las dos condiciones, el A va a aparecer en la entrada pre-reset, el B en la entrada pre-reset, el C en la entrada pre-reset y el D en la entrada pre-reset. Entonces me dice, si esas entradas A, B, C y D tienen una combinación binaria correspondiente, sin necesidad de ninguna señal de reloj, automáticamente me van a aparecer en las salidas principales de los 4 flip-flops. Luego, como ya he pasado esa información A, B, C y D a los flip-flops, retorno la entrada pre-reset a aquella condición en la que dice repite historia pasada. Por ejemplo, ambos en 1. Entonces, en ese caso estoy repitiendo en el flip-flop QSUF-A, en la salida principal del flip-flop A, en la salida principal del flip-flop B, C y D, la entrada que he ajustado con A, B, C y D. Entonces, en el registro he escrito la información, está almacenado esa información. En ese momento voy a desplazar para leer la información con las señales de reloj. Entonces, me dice, para tener un control, al flip-flop de mayor peso posicional le vamos a poner un 0. ¿No ve? Y solo para tu control le pones un 0, por ejemplo, en rojo. Entonces, esa señal en rojo, contando el número de flip-flops, va a tardar 4 ciclos de reloj en llegar a la salida principal del flip-flop de menor peso posicional. Entonces, en ese momento te darás cuenta que tú has sacado las 4 informaciones previas que habías escrito con las entradas en paralelo. Sencillo. Su diagrama temporal los dibujas de esa manera. Este es un mecanismo. Aquí, claro, este multiplexadorcito es muy sencillo, simplemente un operador NAND. Ahora, en vez de utilizar las entradas asíncronas para la escritura de la información, puedes utilizar las entradas síncronas. Si yo utilizo las entradas síncronas, así como aquí yo estoy utilizando un multiplexador, que es un operador NAND, aquí tengo que utilizar un multiplexador con 2 entradas de información. Una de las entradas de información va a ser la entrada A, la entrada B, la entrada C, la entrada D. Luego tendré que pasar mi señal de control a un 0, ¿no ve? Para que después que yo lea la información, ese 0 notado, me llegue al último flip-flop. Nada más sencillo que eso. Vamos a ver, seguramente aquí está ese registro de entrada paralela, salida serial. Aquí ya utilizamos un multiplexador. De 2 entradas de información, un selector de entradas. Claro, son 2 posiciones con un selector de entradas. ¿No ve? Y ese selector de entradas, con un 0 o un 1, o me va a habilitar para la entrada síncronas la información A, B, C y D. Entonces, con un pulso de reloj, yo voy a tener disponible en la salida Q sub A, en la salida Q sub B, Q sub C y Q sub D, lo que tengo como información en A, B, C y D. Pero para eso necesito una señal de reloj. Luego, con los siguientes 5 ciclos de reloj, o sea, 4 ciclos de reloj, los siguientes 4 ciclos de reloj, habré leído toda la información. Con 5 ciclos de reloj, he escrito y he leído la información. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Esta entrada lo tengo que poner así como está mostrado en 0. ¿Por qué ese 0 se tiene que desplazar para que yo me entere que he leído las 4 informaciones almacenadas en los flip-flops correspondientes? La única diferencia, este multiplexadorcito, ¿no ve? De 2 entradas de información, un selector de entradas. Entonces, ahí ya tenemos nuestra entrada paralela y nuestra salida serial. Entonces, tenemos 2 modelos.
de entrada paralela y salida serial. Ahora nos queda el registro de entrada paralela, salida paralela. No tiene sentido en este registro utilizar las entradas asíncronas. ¿No es? Porque no existe ninguna señal de reloj. En estos registros de entrada paralela, salida paralela, lo recomendable es utilizar las entradas síncronas para escribir la información. Entonces, con una sola señal de reloj, vamos a pasar esa señal de la entrada síncrona a su salida correspondiente. Entonces, con una señal de reloj, vamos a tener ya disponibles las 4 salidas principales. Entonces, solo va a requerir una señal de borrado previa a la escritura. La señal a escribirse con un ciclo de reloj tendremos disponible en las salidas principales de cada uno de los flip-flops. Con eso habremos presentado los 4 registros que se utilizan normalmente en nuestros sistemas. O sea, entrada serial, salida serial. Entrada serial, salida paralela. Entrada paralela, salida serial. Entrada paralela, salida paralela. Prácticamente no hay que hacer nada. Hay que interconectar y hay que ver cómo voy a realizar el borrado. Y hay que preocuparse en aquellos casos en que tengo que utilizar la entrada pre-reset, que el flip-flop lo tenga disponible para poder escribir información sin necesidad de utilizar una señal de reloj. Pero para la lectura necesitas la señal de reloj. Ok. Ahora, así como esos registros tan sencillos, vienen pues estos también en circuitos integrados. Por ejemplo, en esos registros con entrada y salida en serie, tengo, por ejemplo, el circuito integrado 7496. Ese circuito integrado tiene 5 flip-flops, porque me permite almacenar o escribir y leer en ella 5 bits de información. Y está hecho a base de flip-flop set-reset. Tengo el 7491 o el 5491, que es un registro de 8 bits, también hechos con flip-flop set-reset. Tenemos el circuito integrado 4731, que es un registro de 64 bits, con flip-flops del tipo D y es del tipo CMOS. Estos circuitos integrados los tenemos para entrada y salida en serie. Tenemos también circuitos integrados para entrada serie y salida paralelo. Por ejemplo, el 7996, muy parecido a este, es un registro de 5 bits con flip-flop set-reset. Tengo el 74164 o 54164, que es el registro de 8 bits con flip-flops del tipo set-reset. Ahora, no nos olvidaremos, ninguno de estos es de nivel. Todos son de pulso o de flanco. Es diferente. No se utilizan los otros flip-flops. Ahora tengo también circuitos integrados de entrada en paralela y salida serial. Fíjense, hasta aquí ya tenemos 3 tipos de registros. Es el 7496, registro de 5 bits, con flip-flop set-reset, con entrada asíncrona. ¿No? Es entrada paralela. Utiliza la entrada asíncrona. El 74165 o 54165 es registro de 8 bits con flip-flop set-reset con entrada síncrona. ¿No ve? Entonces, acá están utilizando la entrada pre-reset y aquí estamos utilizando las entradas de información del flip-flop set-reset. Entonces, para poder escribir la información vas a requerir un ciclo de reloj, necesariamente. Luego tenemos circuitos integrados para la entrada paralela y salida paralela. Tenemos el 74194 o 54194,
que está hecho a base de flip-flop sets de set para 4 bits, con entrada síncrona. Fíjense aquí, paralelo, pero utiliza entrada síncrona. Este otro circuito integrado, igual es de 8 bits, con su entrada síncrona. Con entrada paralela y salida paralela, no vamos a encontrar un registro que utilice las entradas asíncronas. Solo existe, utilizando las entradas asíncronas, cuando la entrada es paralela y la salida es serial. Esa es la diferencia, por si un caso. Ok. Bien. Ahora, vamos a ir viendo las alternativas de estos registros. En las alternativas están los registros de desplazamiento. Entonces me está diciendo, generalmente en nuestros registros, lo que hemos visto hasta ahora, el desplazamiento siempre ha sido de izquierda hacia derecha. Ese ha sido el sentido de desplazamiento, de izquierda hacia derecha. Nunca hemos tenido otro sentido de desplazamiento. En cambio, cuando tengo que procesar la información, podemos tener registros que puedan tener desplazamientos. Claro, el primero que hemos obtenido, que era de izquierda a derecha, ese sería el normal, digamos. Luego podríamos tener registros de desplazamiento de derecha hacia izquierda. Eso ya no es normal. Entonces ahí seguramente debe estar haciendo algún procesamiento. Entonces ahora en estos registros, en el desplazamiento normal de izquierda a derecha, puedo hacer rotar la información en ese mismo sentido, de izquierda a derecha, ¿no? Puedo girar la información. O en el otro registro, hacer en el sentido contrario, de derecha hacia izquierda y hacerlo rotar de derecha hacia izquierda. Ajá. Entonces, y ahí nosotros estamos haciendo procesamiento de la información. Y de repente podemos tener un registro que haga ambas cosas, que pueda hacer girar la información o hacer desplazar la información de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y encima hacerlos rotar en ambos sentidos. ¿Para eso qué va a ser necesario? Lo que dijimos. Utilizar un módulo de lógica combinacional, y el módulo de lógica combinacional que se utiliza son los multiplexadores. Los multiplexadores, ¿cómo eran? Son sistemas que me permiten transformar información serializada en información paralela. Y dependiendo cómo vamos a disponer la información, nosotros vamos a mostrar que sí, esta se puede desplazar en uno o en otro sentido. Entonces, otra vez, como ejemplo, nos copiamos un registro de 4 flip-flops. ¿No ve? Ok. Entonces, nos fijamos, primero tengo la asociación, los 4 flip-flops. ¿Qué tienen como común? La señal de borrado. Lo segundo que tienen en común, la señal de reloj. Ok. Entonces, ya sé que este registro, por ejemplo, va a tener borrado asíncrono. O sea, para tener que las salidas principales se pongan un 0, no van a requerir la señal de reloj. Primer hecho. Ok. Segundo hecho. Yo aquí estoy utilizando este multiplexador, ya lo hemos utilizado. ¿No ve? Ok. Pero ahora, ese multiplexador que lo hemos utilizado hace un momento, era para accesar con una información y escribir algo a la salida. Ok. Son multiplexadores, fíjense, son circuitos AO, así hemos llamado a los multiplexadores, ¿no ven? AO, que van a tener señales de control. Fíjense, tengo mis señales de control. Entonces aquí me estás diciendo derecha o rotación izquierda. ¿No ve? Derecha es con un 1, izquierda es con un 0. Ok. Y aquí además voy a tener entrada de datos. Voy a tener una forma de cargar los datos. Ahora, esa forma de cargar los datos podría ser entrada serial. ¿No ve? Y podría ser salida serial. Como tengo algo que estoy poniendo
de la salida hacia irse alimentando, ¿no ve? Entonces, eso me va a hacer la rotación de la información. Lo vamos a mirar. Además, este mismo flip-flop o esta misma formación lo puedo utilizar como entrada serial, salida paralela, como entrada paralela, salida paralela, entrada paralela, salida serial.